Mm. Me dicen cuando ya ven la pantalla. Se ve, profe. Muy bien. ¿Y me escuchan? También. De vez en cuando, como dice el ingeniero, respiren para que podamos saber que seguimos conectados, porque ayer la profe Elena se quedó como la vez pasada, el Inge sin internet y siguió dando la clase. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras progresiones, ¿cierto? Y ahora vamos a ver las progresiones geométricas. La vez pasada vimos las aritméticas. Números, ¿cierto? O sea, pero lo único, cada término después del primero se obtiene multiplicando la anterior por una cantidad constante razón. Sin embargo, en la aritmética era restando, ¿cierto? Entonces, la anterior, bueno, yo quiero a sub 2, por ejemplo, entonces va a ser la anterior es a sub 1 y por nuestra razón, ¿cierto? Que en este caso le vamos a llamar con una R mayúscula para poder un poco diferenciar, ¿cierto? De la R minúscula que hacíamos las aritméticas. Porque hay en algunos casos que trabajamos con las dos progresiones juntas, entonces como para diferenciar un poquito eso. Entonces, y siempre va a ser un número fijo que se puede hallar dividiendo el número que le precede, ¿cierto? Si yo tengo que A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Y esta es una progresión geométrica. Hay algunos libros que traen también la progresión, bueno, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y cuando es una progresión aritmética, le ponen así. Y cuando es geométrica, le ponen de esta manera. También es una forma de, pero es preferible escribir progresión geométrica. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que el término que le precede, ¿cierto? O sea que yo voy a dividir A sub 2 dividido A sub 1 y me va a dar la razón. A sub 3 dividido A sub 2 y me va a dar la razón. Entonces, si R es mayor que 1, la progresión es creciente. ¿Se acuerdan que una progresión podía ser creciente y decreciente? Y si está es mayor que 0 y menor que 1, la progresión es decreciente. Y de forma general, ¿cierto? Nosotros podemos tener A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n menos 2, A sub n menos 1 y el último término o el enésimo término, que es el término en el cual terminamos de estudiar nuestra progresión, A sub n. En donde A sub 1 va a ser el primer término en esta nuestra fórmula y A sub n el último término. Entonces, y como dijimos, a la razón le vamos a denominar con una R mayúscula, de tal manera a diferenciar con la razón de la aritmética. Y n el número de términos que se tiene. Vean que son los mismos elementos que teníamos en la progresión aritmética. Y tenemos nuestras propiedades, que como ustedes saben, después se utilizan para hacer los ejercicios. Entonces, o es aprender la propiedad del enunciado o al menos aprender, ¿cierto? Bueno, en el caso de la progresión aritmética, por ejemplo, bueno, si vamos a utilizar que el término del medio de una sucesión de 3 números consecutivos es igual a la semisuma de los extremos, entonces ustedes en vez de escribir todo eso, pueden poner por la propiedad y escriben esto, ¿sí? O si no, van a escribir así el enunciado.
Entonces acá tenemos el cociente entre dos términos consecutivos de una progresión geométrica es una constante y a esa constante nosotros le llamamos razón. Entonces acá tengo mi progresión geométrica que hoy pusimos, la generalización. Y si yo tomo tres términos, o sea, dos términos consecutivos, ¿cierto? Entonces si yo tomo, puedo tomar acá, puedo tomar acá, puedo tomar aquí, porque acá dice que estos son consecutivos, ¿cierto? Y si nosotros tenemos esto que decimos que son consecutivos, entonces me queda que A sub 2 es igual a A sub 1 por R. Entonces, eso era por definición, ¿se acuerdan? Que decíamos que para sacar A sub 2, para sacar A sub 3, va a ser también la multiplicación del término por la razón. Y acá nosotros podemos sacar, ¿cierto? Si yo quiero la razón, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y me queda que A sub 2 sobre A sub 1 es igual a R. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo tengo A sub 3, va a ser A sub 2 por R por definición. Y si queremos sacar de acá nuestra razón, va a ser A sub 3 dividido A sub 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta obtener, ¿cierto? El enésimo término y que va a ser igual a sub n menos 1, ¿sí? Por R, porque siempre es menos un término. Acá tengo 2, acá tengo 1, acá tengo 3, acá tengo 2. Entonces, si acá es n, acá va a ser n menos 1. Si acá es n menos 1, acá va a ser n menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, acá generalizamos y decimos que la razón, ¿cierto? Es igual al enésimo término dividido a sub n menos 1. Entonces tenemos acá nuestra razón. El número 2 como para darle nada más un orden, pero no es que esto se conoce con la propiedad número 2. Ustedes pueden encontrar en el libro propiedad número 1, número 5. Tres términos consecutivos de una progresión geométrica se verifica que el segundo de ellos es media proporcional entre los dos. En la progresión aritmética era que se verificaba que el segundo de ellos era la semisuma de los extremos. Entonces acá tenemos nuestra progresión geométrica, que son términos consecutivos, y por definición, indudablemente vamos a tener que A sub 2 va a ser A sub 1 por R, que A sub 3 va a ser A sub 2 por R, y así sucesivamente. Entonces, A sub 2, A sub 1 por R. A sub 3, ¿cierto? Y si nosotros acá dividimos miembro a miembro, si yo a esto podemos poner así, o podemos también 1, 2, entonces 1 dividido 2, entonces 1 dividido 2 y tenemos A sub 2 sobre A sub 3, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A sub 1 por R. R es nuestra constante. De la razón, simplificamos y me queda A sub 2 sobre A sub 3, A sub 1 por A sub 2. A partir de acá, nosotros podemos llevar esto al otro miembro y nos va a quedar A sub 2 por A sub 2 igual a A sub 1 por A sub 3. Entonces acá yo puedo multiplicar y me va a quedar al cuadrado. Entonces vamos a tener A sub 2 por A sub 2, A sub 2 al cuadrado y A sub 1 por A sub 3, A sub 1 por A sub 3. Entonces, si yo quiero hallar, ¿cierto? A sub 2 va a ser la raíz cuadrada de A sub 1 por A sub 3. Media proporcional entre los dos. Y sea la progresión de n términos y razón q, calcular el término general. O sea, razón q o razón r, ¿cierto? Algunos le llaman q a la razón y p le llamaban la razón en aritmético.
y Q le llamaba en el... pero vamos a cambiar acá. Vamos a poner como usamos nosotros. Como les dije vez pasada, si ustedes usan una terminología que no usamos en la clase, ustedes ponen nomás ahí que Q es la razón y ya está. Q es la razón, por ejemplo, T1 primer término y T sub n, entonces término, y así es. Entonces ustedes escriben esto y uno ya sabe qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces queremos el enésimo término de una progresión geométrica. Se supone que el primer término va a ser siempre igual al primer término y distinto de cero, porque si va a ser cero mi primer término, nosotros no vamos a poder tener una progresión geométrica por el hecho de que yo no ya podemos dividir un número dividido cero, no me va a dar un número real, ¿cierto? Sino que me va a dar algo que no. Bueno, A sub 2 es igual a sub 1 por R, habíamos dicho. A sub 3 va a ser A sub 2 por R. Y yo puedo a la vez otra vez escribir, ¿cierto? El valor de A sub 2 puedo introducir, ¿cierto? Acá. Y voy a tener A sub 1 por R. A sub 1 por R, esto era A sub 2. Y por R que me va a quedar A sub 1 elevado a A sub 1 por R al cuadrado. Entonces tengo el nuevo valor de ¿quién? Va a ser A sub 3 por R y podemos otra vez, ¿cierto? Reemplazar en vamos a tener que A sub 4 A sub 1 por R. Y otra vez nos damos cuenta que acá, ¿qué pasa? Cuando acá n es 3, acá n es 2. Cuando n es 4, acá n es 3. Entonces quiere decir que A sub n, ¿cierto? Va a ser igual a sub 1, que va a ser siempre el mismo, y R va a ser igual a n menos 1, como para hallar el enésimo término. Vean que cuando nosotros nos olvidamos de las fórmulas, porque es cierto, a veces te dicen los alumnos, me olvidé de la fórmula, me puede decir, y no es necesario que uno le diga por qué, porque puede deducir rápidamente. Esto no le va a llevar ni siquiera 2 minutos deducir, ¿cierto? Esa formulita. Entonces tengo A sub 4 y así voy a ir obteniendo hasta obtener A sub n, que hemos dicho recién, una generalización, ¿cierto? Del enésimo término. Y tenemos el enésimo término. En toda progresión geométrica limitada, el producto de dos términos cualesquiera equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos. En el caso de progresión aritmética era la suma de los extremos. Entonces acá tengo progresión geométrica y tengo A sub 3 y A sub n menos 2, que son términos equidistantes. ¿De quién? De los extremos que son A sub 1 y A sub 3. También yo puedo decir que A sub 2 y A sub n son términos equidistantes de A sub 1, A sub n. Y así sucesivamente puedo ir haciendo los términos equidistantes. Entonces nosotros tenemos que A sub 2, A sub n menos 1, lo que queremos hacer es que dice que son iguales, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero escribir es esta igualdad o quiero sacar esta igualdad. Entonces tenemos que A sub 1 por A sub n, ¿cierto? Este término va a ser igual a A sub 1 y A sub n. Recién acabamos de decir que A sub n, ¿cierto? El enésimo término es igual al primer término por R elevado a la n menos 1. Entonces acá escribimos el valor de este término y tenemos que A por A es A cuadrado Rn menos 1.
ese producto. Y si yo quiero A sub 2 menos A sub 1, ¿cierto? Dijimos que este término y este término son equidistantes, ¿sí? Entonces, acá tengo A sub 2 y A sub n menos 1. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Ya tenemos que A sub 2 es A sub 1 por R. Y A sub n menos 1 es A sub 1 por R menos 1. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto? Otra vez, A cuadrado R menos 1. Y vean que nos da lo mismo. Y si nosotros queríamos tener en cuenta esto, también nos iba a dar, ¿cierto? A sub 1 al cuadrado por R. ¿Por qué? Porque acá va a ser A sub 1, A sub 2 por R al cuadrado y así sucesivamente nosotros podemos tener. Quiere decir que si yo digo que estos son términos equidistantes, entonces se da que el producto de estos términos equidistantes va a ser el mismo. O si decimos que A sub 1 y A sub 2 menos 2 son equidistantes, ¿qué es lo que yo voy a saber? Que A sub 1 por n por, por A a la n por A a la n va a ser igual a ¿quién? A sub 2 por A la n menos 2. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, que estos productos, ¿cierto? Van a ser iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque nosotros hacemos el producto por concepto que ya tenemos y nos da siempre el mismo producto. Entonces, lo que hay que saber es que estos productos son iguales, siempre que sean equidistantes. Y vamos a ver la suma de una progresión geométrica. Si yo tengo acá, ¿cierto? Esta es una progresión geométrica y la suma de n términos. Yo quiero saber cuál es la suma de esa progresión geométrica. O sea que voy a sumar todos los términos. Acá tengo una ecuación 1 y voy a multiplicar esta ecuación 1 por r. Multiplicamos toda esa ecuación 1 por r y obtenemos una ecuación 2. Y nosotros sabemos también que A sub 1 es A sub 1 por R, que A sub 3 es A sub 2 por R. Eso es por definición o por nuestra propiedad 3 que teníamos por ahí. O también por definición, ¿cierto? Que decíamos que el número multiplicado por R me va a dar siempre el siguiente número, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? Entonces lo que yo puedo escribir, ¿cierto? Que A sub 2 va a ser A sub 1 acá. Vamos a ir reemplazando. Acá dice A sub 1 por R y A sub 1 por R es A sub 2. Después acá tengo A sub 2 por A sub 3. A sub 2 por R es A sub 3. Después este va a ser A sub 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Vamos a tener hasta llegar a este término. Entonces, nosotros podíamos escribir, ¿cierto? Que esto es A sub 2, A sub 3, A sub R, hasta llegar a este término, que es el enésimo término que no tenemos para reemplazar, ¿cierto? Porque va a ser A sub n por R. Entonces, obtenemos esta ecuación. A sub 1 en esta ecuación no existe. ¿Por qué? Porque acá este primer término ya es igual a A sub 2, porque A sub 1 igual a A sub 1. Por lo tanto, entonces tengo una ecuación 2 y esta ecuación 2 vamos a restar. Vamos a restar 1 menos la ecuación 2. Entonces, esta era nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2 y vamos a restar. Entonces, me va a quedar 0, me va a quedar 0, me va a quedar 0 y me va a quedar 0 aquí. Por lo tanto, entonces me va a quedar, acá yo tengo S sub n, vamos a tratar de que la S salga como una S y no como un 5.
Sacamos factor común S sub n y nosotros vamos a tener 1 menos R, que es lo que está acá. Y acá nos quedó A sub 1. Y acá, por supuesto, que todos los términos que hay aquí dentro se van a ir restando, ¿cierto? Así como estos términos, entonces todos estos términos aquí dentro también se van a ir restando y me va a quedar el primer término y el último término. Por ende, entonces ahora me queda que la suma, ¿cierto? De los n o del enésimo término de n término va a ser igual a ¿quién? A sub 1 menos a sub n o enésimo término por r sobre 1 menos r. Y esta es la fórmula para hallar la suma. Y para hallar el producto, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener otra vez nuestra fórmula generalizada. Tenemos aquí, ¿cierto? Y vamos a ver para hallar el producto. ¿Qué vamos a hacer para hallar el producto? Acuérdense que un producto, si yo escribo A por B, es lo mismo que escriba B por A. La propiedad conmutativa. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá escribimos en orden ascendente y acá escribimos en orden descendente. Y vamos a multiplicar miembro a miembro. P por P. Y vamos a ir multiplicando. Entonces me va a quedar P por P al cuadrado, A sub n por A sub 1, A sub 2 por A sub n menos 1, A sub 3 por A sub n menos 2, y así sucesivamente vamos a ir haciendo la multiplicación. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Que aquí tenemos, ¿cierto?, los mismos términos. Se van repitiendo n veces. ¿Por qué todo lo mismo? Porque la propiedad conmutativa de la multiplicación se da, se verifica. Entonces, tenemos n veces el mismo término. Yo puedo escribir que este es igual a este, y como estos son términos extremos, también son iguales entre sí, entonces su producto es igual entre sí porque son términos extremos acá. Dijimos ya hoy, este es equidistante, perdón. Estos son términos equidistantes, entonces yo puedo decir que estos productos son iguales. Entonces se repiten n veces. Equidistante de los extremos es igual al producto de los extremos. Entonces yo puedo escribir todito, todos, yo puedo escribir que esto es igual a 1 menos a sub n. Puedo escribir que este producto es 1 menos a sub n y así sucesivamente, ¿cierto? Acá, acá. Entonces, n veces se repite. Entonces, vamos a poner, ¿cierto?, que como se va repitiendo y el producto por a sub n, y nos vamos poniendo el producto de cada uno de estos, ¿cierto? Este es a sub 1 menos a sub n, este es a sub 1 a sub n. Entonces, n por n por n por n por n, a sub 1 por a sub n tantas veces como se repitan, ¿cierto? Me va a quedar como exponente. Y tengo el producto. Y si queremos el producto realmente, vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de el producto, ¿cierto?, de los términos elevado a la n o al enésimo término, al número de términos. Y esas son las propiedades que tenemos. Tenemos entonces las propiedades, 4 propiedades primero, y luego ya de la suma y de la multiplicación, que son 2 propiedades un poquito más grandes. Y las demás, la primera propiedad sale de la definición, la segunda es el producto, ¿cierto?, de el segundo término de 3 términos consecutivos, después cómo hallar el enésimo término, y entonces ya podemos trabajar con los problemas. Profe, ¿Sí? ¿viste en el de producto? Lo que no entiendo es cómo se va tomando de a dos. ¿Qué pasa si, o sea,
si tiene un número impar de términos. ¿Qué va a pasar con el del medio? Nada, va a quedar nomás. Vos vas a tomar en cuenta que estos son equidistantes. No pasa absolutamente nada. Y ese va a quedar, no le vas a tomar porque vos tomás los extremos. Y de repente vos podés tomar, por ejemplo, vamos a suponer de que acá vos tenías uno más. Entonces vos podés tomar también esto como extremos. Son términos consecutivos, nomás tienen que ser, pues, para tomar los extremos. ¿Está? Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, este es un poquito, no vayan a hacer ustedes esta promesa después ahora. El padre de Juan decide guardar 1 euro el día que Juan cumple 1 año. Irá duplicando la cantidad en todos los cumpleaños de su hijo. Cada año va a ir duplicando. ¿Cuánto dinero depositará el día que cumpla 13 años? Parece tan poco porque si nosotros pensamos así, bueno, va a duplicar, ¿cierto? Pero acá dice, irá duplicando la cantidad. No dice que va a duplicar ese 1 euro todos los días, sino que la cantidad en todos los cumpleaños. Entonces, se trata, como va a ir multiplicando, entonces se trata de una progresión geométrica. Y nos pide dos cosas. Nos pide primeramente cuánto va a depositar el día que cumpla 13 años, ni siquiera a los 18 años, no va a, sino que a los 13 años, y cuánto dinero habrá depositado en total. Entonces yo tengo el primer año, puso un euro, y queremos saber A sub n, que en este caso A sub n es 13, n es 13. Tenemos la razón que nos dice que va a ir duplicando cada año la cantidad que puso, ¿cierto? ¿Sí? Y necesito A sub 13. Entonces y necesito también la suma. ¿Cuánto vamos a depositar o sea, cuánto vamos a tener cuando el niño cumpla 13 años? Entonces tenemos ahí nuestra fórmula de A sub n del enésimo término, ¿cierto? El enésimo término. Entonces yo tengo A sub 1 y también tengo R y tengo N, ¿cierto? Entonces tengo todos los datos y es reemplazar nomás los datos. Reemplazamos, 1 es A sub 1, nuestra razón es 2. Nosotros queremos el enésimo, el término número 13 es nuestro enésimo término, entonces 13 menos 1. Y acá me queda que el día que el hijo va a cumplir, ¿cierto? Que Juan va a cumplir 13 años, tiene que depositar 4.096 euros. Nada que ver con lo que depositó el primer día, que era 1 euro. Vean cómo la progresión geométrica aumenta. ¿Y qué suma va a tener? Y vamos a hallar entonces la suma. Era A sub n por R menos A sub 1, R menos 1. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra suma. 8.192 euros va a tener cuando cumpla 13 años. Entonces, si vamos a duplicar, vamos a tener que, vamos a duplicar, hay que poner el primer año 0,00001 euro. ¿Vieron cómo aumenta la progresión geométrica? Por eso este era un problema sencillito para eso. ¿Alguien preguntó algo? El día que cumpla 13 años depositará 4.096 y en total se va a tener 8.192 dólares. Dólares acá habla ya y allá era euros. Bueno. Muy bien. Lo que tenemos que atender bien es lo que siempre les digo, ver qué les pregunta y contestar, ¿sí? Medios geométricos. En una progresión finita, ¿cierto? Cuando tenemos una progresión finita, quiere decir que
podemos determinar el último término. El primero y el último término se llaman extremos y todos los demás se llaman medios, ¿sí? Entonces yo tengo acá que esto, el 5 y el 1215 van a ser extremos y todos los demás son medios. O sea que no hay así como un término, el del medio que le llamamos, sino que medios son todos los demás. Muy bien. Interpolación, ¿qué significa? Y significa lo mismo que en la progresión aritmética. Tener los extremos y completar los medios, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, interpolar 3 medios geométricos entre 7 y 1792. Quiere decir que n, en este caso, va a ser, ¿cierto? Lo que nosotros queremos, 3 medios. Entonces, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Entonces, n va a ser 5 en este caso. Entonces, a sub 1 es 7 y a sub 5 es 1792. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? Nuestro enésimo término y lo que nosotros queremos es interpolar. Para interpolar necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la razón. Por lo tanto, hallar la razón, como tengo el enésimo término, a partir del enésimo término puedo hallar la razón. Entonces, tengo que a sub n sobre a sub 1, ¿cierto? Esto va a ir dividiendo y me va a quedar mi razón. Y en este caso tengo todos los elementos. Puedo hacer esto, despejar así, o si no podemos hacer que a sub n es 17,92 dividido a sub 1 que es 7 es igual, ¿cierto? ¿A quién? A R y 5 menos 1 ya puedo escribir 4 nomás porque a lo mejor miran así y se asustan de esa fórmula, entonces puedo escribir ya de esta manera reemplazando y después ya hallar el valor, ¿cierto? De R. Entonces acá tengo el valor de R. Y acá obtenemos, ¿cierto? A sub 2 es igual a sub 1 por R igual a 7 por 4, 28. Ya tengo, ¿cierto? Mi A sub 2. Una vez que tengo mi R, ya puedo hallar A sub 2 porque es multiplicar A sub 1 por R. A sub 3 también va a ser A sub 2 por R o podemos usar A sub 3, ¿cierto? Que era A sub 1 por R elevado a la n menos 1. También pueden usar esta fórmula o pueden hacer de esta manera. Eso ya va a depender de cómo ustedes se acostumbran, ¿cierto? Y ahí tenemos A sub 3, también A sub 4, ¿cierto? Y obtenemos, ¿cierto? Nuestra progresión. Es algo facilito todavía. Acá tenemos otro problema. Formar una progresión geométrica de 9 términos, sabiendo que la suma de los 3 primeros términos es 14 y la de los 3 últimos es 896. Entonces, tenemos una progresión geométrica. Eso es lo que siempre tienen que verlo primero ustedes, porque ustedes van a tener... A partir de ahora pueden tener geométrica, pueden tener aritmética o pueden tener ambas también. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es identificar eso. Entonces, formar una progresión geométrica de 9 términos. Entonces, ya sabemos que n es 9, sabiendo que la suma de los 3 primeros términos, S sub 3 o S sub n, va a ser 14 y los últimos es 896. Entonces, formo una progresión, ¿cierto? A sub 1, si quieren escribir todo, acá pueden escribir todo, ¿cierto? A sub 4, 5, 6 y 7. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra progresión geométrica. La suma de los 3 primeros términos es 14. Sumo los 3 y me da 14. Y de los 3 últimos términos, que son estos,
va a ser 896, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula que es de la suma, ¿cierto? De nuestros términos. Acá tengo a sub 1 menos y obtengo, ¿cierto? De aquí voy a obtener nuestra fórmula. Acá, ¿qué hicimos? Reemplazamos, como no tengo a sub n, voy a reemplazar a sub n con respecto a sub 1. Entonces me queda a sub 1 por r al cuadrado, ¿cierto? Y me queda que 14 a sub 1 menos a sub 1 por r al cubo sobre. Y tengo acá una ecuación con dos incógnitas. Eso indica a que tengo que buscar otra ecuación también con dos incógnitas. ¿Para qué? Para que yo pueda tener un sistema de ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar la otra? Y de acá, porque tengo este dato. Entonces tengo, acá nos quedó esto, sacamos factor común. Si queremos dejamos acá, si queremos sacamos factor común. Y entonces nos quedaría acá, si es que yo despejo esto, quedaría de esta manera. Pero esto lo podemos dejar hasta acá todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con la otra ecuación. Acá tenemos la otra ecuación, ¿cierto? Que es la suma de los últimos términos, que nosotros le llamamos así a estos últimos términos. Por eso es importante escribir esto, para que cuando uno diga, a esto le llamó primer término y a esto le llamó los últimos términos. Entonces hacemos lo mismo otra vez. La misma fórmula, ¿cierto? A sub n va a ser 7 por r al cuadrado, ¿cierto? Que es a sub 1. Para nosotros a sub 1 ahora es a sub 7. Reemplazamos a sub n, que va a ser a sub 7 por r al cuadrado y por r. Entonces vamos a tener otra vez esto. Y si nosotros nos damos cuenta acá, si nosotros dejamos eso ahí, ¿sí? Y esto acá, nos damos cuenta que si sacamos el factor común, acá tenemos factor común 1, a sub 1, y acá tengo factor común a sub 7. Si sacamos estos factores comunes, nosotros nos vamos a dar cuenta que estos términos son iguales. Entonces voy a poder igualar, si yo despejo acá, ¿cierto? Este término que veo que es igual, ¿cierto? Entonces yo despejo acá, me va a quedar que 14 sobre a sub 1 va a ser igual a 896 sobre a sub 7. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos dos ecuaciones. Si no me doy cuenta que eso es igual, indudablemente voy a reemplazar, voy a multiplicar esto acá, voy a multiplicar esto acá, y seguramente que después con un cambio de variable voy a poder hallar también nuestra ecuación. Entonces vamos a igualar lo que yo les dije hoy. Teníamos estos dos términos y como me di cuenta que estos eran iguales, entonces voy a igualar esto. Entonces ya tengo esta ecuación. Y nosotros sabemos, ¿cierto? Que a sub 7, acá tengo otra vez dos incógnitas, gente. O sea que no voy a poder resolver mi ecuación. Pero nosotros podemos escribir a sub 7 con respecto a sub 1. Entonces, como sabemos que a sub 7 va a ser igual a sub 1 por r menos 1, entonces me va a quedar r elevado a la sexta, yo puedo escribir acá. ¿Por qué voy a escribir ahí? Y porque entonces me va a quedar una ecuación con respecto a sub 1. Y sí, va a estar con respecto a r también, pero vamos a poder trabajar. Entonces nos queda, ¿cierto? A sub 1, acuérdense que en este caso yo quiero hallar a sub 1, entonces no puedo simplificar. Y si simplifico esto, tengo que saber, ¿qué tengo que saber si simplifico de eso? A ver un poco si me cuenta alguien. Cri, cri, ¿ustedes están ahí? Sí,
Sí estamos, profe. Bueno, y que si alguien comete no es un error, o sea que se puede hacer esto, pero ¿qué tengo que tener en cuenta cuando hago esto? Estamos eliminando un valor. Una variable, y que esa variable que estamos eliminando en el 99,999999 es igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 14 a sub 1 por r a la sexta igual a 896 por a sub 1. Voy a llevar, o sea, ¿qué es lo que hice acá? Multipliqué. Multipliqué acá, voy a llevar al otro término esto y voy a poder sacar factor común a sub 1 y ahí me queda esto. Entonces acá me queda que este a sub 1 es igual a 0 y que a sub 1 es igual a ¿quién? A 14, perdón. Y que 14 por r a la sexta menos 896 va a ser igual a 0. Y entonces de acá me queda que a es igual a 0. Y a no puede ser igual a 0 porque el primer término no puede ser 0. Entonces es un valor rechazado porque el primer término no puede ser 0, si no, no existe. Como vamos a formar lo siguiente. Entonces tengo el segundo factor y de ahí ya puedo sacar r. Sacamos r, raíz sexta, que nos va a dar 2, como es raíz, el número par más menos, y entonces ahí ya podemos hallar, ¿cierto? Una vez que hallo ya tengo este valor, ¿cierto? Voy a poder hallar mi a sub 1, o sea, acá yo ya puedo hallar a sub 1, ¿cierto? O acá, mejor. Acá ya puedo hallar a sub 1, ya tengo a sub r, tengo a sub r, tengo r, ¿cierto? Entonces puedo hallar 14, 2 al cubo sobre 2. Acá tenemos 8 menos 1 menos 7, 1 menos 2 y me queda, y tengo 14 sobre 7 y entonces obtengo que a sub 1 es 2. Una vez que tengo a sub 1, ya puedo ir hallando, ¿cierto? Multiplicando por 2. A sub 1, ¿cierto? Por R, 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32 y así sucesivamente y tener los 9 términos. Pregunta. ¿No hay preguntas? No, profe. No, muy bien. Entonces yo le doy una tarea. ¿Qué buscan? Entonces la otra progresión queda a cargo del alumno. ¿Qué otra progresión? Hay que con menos 2, supongo. La negativa. Si ustedes no preguntan, pues pregunto yo. Ok. Sí, porque es acá nomás ya, reemplazar acá nomás. ¿Se entiende eso, sí? Acá tenemos otro ejemplo que dice determina 4 números cuya suma es 9 y están en progresión aritmética. Y las recíprocas de los términos extremos de dicha progresión forman parte de una progresión geométrica. Ya tenemos ambos, ¿eh? Y estoy hablando de los extremos y recíprocas. ¿Qué quiere decir eso? Que si A y A sub n son los extremos de una progresión aritmética, entonces va a ser la recíproca 1 y 1 sobre. Y esto va a ser progresión aritmética, progresión geométrica. Y tienen que ser muy ordenados cuando trabajan con ambas.
Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra progresión aritmética, que va a ser A, B, C, D. Yo le di esos nombres, ¿cierto? Ustedes le pueden dar a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, ¿cierto? Y como dice que forman parte de una progresión geométrica, 1 sobre A, E y F va a ser las otras, ¿cierto? Y 1 sobre D. Lo mismo yo voy a poner, por ejemplo, E, F, G y H, por ejemplo, que era mi progresión geométrica. Entonces, E yo sé que es 1 sobre A y H es 1 sobre D. También podía poner de esa manera. Entonces, ¿qué dice? Dice, determina 4 números cuya suma es 9 y están en progresión aritmética. Entonces, yo sé que A más B más C más D están en progresión aritmética y su suma es 9. Y yo quiero esos valores de esos términos. Y entonces trabajamos con una progresión aritmética, ¿cierto? Y entonces yo sé que B va a ser A más R, que C va a ser B más R y que D va a ser C más R, ¿sí? O también esto podemos escribir, porque acuérdense que B era igual a A más R, ¿sí? Podemos poner con minúscula o si quieren poner con mayúscula. Eso ya va a depender de ustedes. Y C, ¿cierto? Es B más R. Entonces, acá nosotros si queremos C, yo puedo escribir que B es A más R y más R. Entonces me va a quedar que A es igual a 2R y C va a ser igual a A más 3R. ¿Se acuerdan que decíamos que el enésimo término era igual, ¿cierto? A A sub 1 por N menos 1 por R. Y obtenemos entonces que A más B más C más D es 9 y entonces pongo cada uno de estos términos, voy poniendo en esta ecuación 1, todo esto. Entonces, en vez de escribir B, escribo A más R, en vez de C, A más 2R, o sea, tener con respecto a mi primer término y a la razón. De acá, ¿qué podemos hacer? Y de acá podemos sacar factor común porque nos queda, ¿cierto? A más A, ¿cierto? 1, vamos a escribir nomás acá, más R. Después tengo A más 2R. Y después tengo A más 3R. Esto todo es igual a 9. Entonces, acá vamos a reducir términos y me queda, ¿cierto? 2, 3 y 4A que tengo acá, 4A. Y luego tengo ya que reducir las R que tengo. La razón, ¿cierto? 2, 3, 6, 7, 8, 9 que tengo acá. Y ya tenemos una ecuación. Ahora con esta no saco absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me da 2 incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es trabajar ya con mi progresión geométrica. Y obtenemos que dice que el producto de los 4 términos de una progresión geométrica es igual a 1/4. O sea, multiplico esto y me da 1/4. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Cómo se supo ahí que esos términos, las recíprocas de los términos extremos de la progresión aritmética son los extremos de la progresión geométrica y no los primeros dos, por ejemplo? Porque te dice acá de los términos extremos de dicha progresión. Sí, pero creo que dice por la progresión aritmética. Claro, determina 4 números cuya suma es 9 y está en progresión aritmética y la recíproca de los términos extremos de dicha progresión
forman parte de una progresión geométrica. Hay que leer el entero. Dice, determina 4 números cuya suma es 9 y está en progresión aritmética. Y las recíprocas de los términos extremos de dicha progresión, forma parte de una progresión geométrica. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Se entiende. Ah, no me están contestando y ya me preocupé. O sea, siempre los problemas de progresiones, los problemas de combinaciones, ¿dónde están su dificultad? Su dificultad está en el castellano, o sea, en leer e interpretar qué es lo que me dice. Una vez que uno plantea, ya es más fórmulas, ¿cierto? Y entonces ya es aplicación de las fórmulas, pero la comprensión es todo lo que hace al problema. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nosotros nuestra progresión geométrica, donde dice que su producto es igual a 1/4. Entonces tengo que estos términos, ¿cierto? Y estos términos, como son términos equidistantes, ¿sí? Porque acá son términos equidistantes, porque yo veo que estos son términos equidistantes. Entonces, porque acá no me da 2 puntitos, por ejemplo. Si me da 2 puntitos, entonces ya tengo que analizar mejor, pero en este caso solamente queda eso. Por lo tanto, entonces, acá yo tengo que el producto de estos términos es igual a estos términos y escribo también esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues acá tengo que irme con un producto. Acá yo me fui con una suma porque tenía como dato la suma. También podíamos irnos a lo mejor con la fórmula del producto, pero la fórmula del producto, acuérdense que con raíz, entonces por ahí nos complicamos, pero vamos a ir viendo. Entonces acá tengo, si reemplazamos, ¿cierto? E por F, ¿cierto? Acuérdense que decíamos hoy que A1 por A sub n, ¿cierto? Tenía el mismo producto, que su equidistante. Entonces acá, si nosotros decimos que estos son equidistantes, yo puedo escribir esta progresión, ¿cierto? Yo puedo escribir también acá 1 sobre A, 1 sobre D. ¿Se entiende esto que hicimos acá? Aquí, ¿sí? Esto es porque es los extremos. Equidistante. Entonces yo puedo escribir que este producto de estos términos es igual a este producto. Entonces, volver otra vez a nuestra ecuación original y reemplazar este 4 en 3 o 3 en 4, como quieran, ¿cierto? Pero es 4 en 3 mejor antes que, vamos a poner ahí, 4 en 3 para que quede más ordenado. Muy bien. Entonces, ahí estamos teniendo, ¿cierto? Ya reemplazamos. ¿Y qué nos quedaría entonces en este caso? Me quedaría A por A al cuadrado y D por D al cuadrado. Y acá sí ya podemos sacar, por ejemplo, A por D es igual, ¿cierto? ¿A quién? Llevo este acá, llevo esto acá, y entonces me queda 4. Esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces puedo sacar la raíz cuadrada de esto. Y me queda que A por D es más menos 2. ¿Hasta acá se entendió?
Miren que todavía no tenemos nada, porque acá tengo A por R, acá tengo A por D, pero voy a seguir trabajando. Teníamos nosotros ya que A más 3R era D, porque acuérdense que estos términos, o sea, cuando yo me refiero acá a A y acá me refiero a D, ¿cierto? Es esta A y es esta D. Entonces, yo puedo ir trabajando acá. Tengo esto, ya teníamos 4A más R, teníamos que más menos A por D y tenemos esta fórmula, ¿cierto? También. ¿De dónde sacamos R, que es de acá? ¿Sí? Si sacamos R, ¿lo encontraste? No. Bueno. Muy bien. Entonces, de esta fórmula que tenemos acá, podemos sacar también el valor de R que sacamos acá. Una fórmula más. Y vamos a ir trabajando con estas fórmulas que tenemos. Entonces, yo puedo reemplazar esta nueva fórmula, ¿cierto? Acá yo tengo reemplazar acá. Y acá voy a tener en función a quién, en función a D y a A, y acá también tengo en función a A y a D, ¿cierto? Si bien también yo podía, por ejemplo, despejar de acá A, por ejemplo, introducir acá A, y entonces nos iba a quedar en función a D y a R. O sea que es cuestión de nosotros veamos las ecuaciones que tenemos y cómo podemos jugar con esas ecuaciones. Entonces acá tengo 4A más 6 por D menos A sobre 3 y es igual a 9. Introducimos esta ecuación, despejé de acá R y introduje, ¿cierto?, en esta ecuación. ¿Para qué? Para tener una ecuación nueva y que esa ecuación nueva esté en función a A y D, que es la que tengo acá también, mi ecuación 5. Entonces acá me va a quedar, ¿cierto?, acá simplificamos, me queda 2, entonces tenemos 4A, 2 por D, 2D y 2 por A menos 2 y 9. Entonces, acá ya podemos, ¿cierto?, reducir términos y me va a quedar 2A más 2D igual a 9 y mi otra ecuación es AD igual, ¿cierto?, A más menos 2. Y ahí ya nosotros podemos escribir esto como un sistema igual a 9 y el otro sistema A por D igual a más menos 2. Y ya podemos, este es un sistema que yo puedo trabajar con cualquiera de los métodos que nosotros tenemos para hallar una ecuación. Entonces aquí de esta ecuación se sacó el valor de A o se podía sacar el valor de D, cualquiera de los dos, ¿cierto? Y vamos a introducir en nuestra ecuación 5. Y obtengo entonces A, sacamos el valor de A, que es 9 menos 2 por D menos 2, ¿cierto? Ese es el valor, todo este valor de A introducimos acá por D igual a 2. Vamos a hacer primero igual a 2. Entonces, ahí obtenemos, ¿cierto?, que este está dividiendo, pasamos al otro miembro multiplicando y me queda 9 por D y 9 por D al cuadrado. Entonces, obtenemos ahí nuestra ecuación, ¿cierto? 9D menos, ¿cierto?, 2 y D por D cuadrado, y esta 2 ya vino aquí. Y acá ya tenemos una ecuación de segundo grado, como vemos, ¿cierto? Vamos a tener 2D al cuadrado menos 9D más 4 igual a 0. Y ahí ya vamos a poder trabajar, ¿cierto? Ya sea, se puede hallar por factoreo, se puede hallar por la ecuación de segundo grado,
pero tiene que estar el proceso. O sea que no pueden ustedes poner nomás D es igual a tanto y D es igual a tanto, sino que tienen que hacer el proceso. Entonces acá tengo por la ecuación de segundo grado, menos por menos me va a dar más 9, 3 por 3, 9, el 9 al cuadrado, perdón, 4 por 2 y por A. Entonces me queda, ¿cierto?, este valor y me queda que D es igual a 4 y D es igual a 1/2. Y ahora para este valor tenemos que hallar el valor de A. Este es el valor de D recién. Y acuérdense que acá hicimos solamente con el valor 2 positivo. Muy bien, entonces reemplazamos estos valores en 7, ¿cierto? Cuando D es 4, A va a ser 1/2 y cuando D es 1/2, A va a ser 4. Acuérdense de que cuando nosotros hoy pusimos acá nuestra, 2A más 2D igual a 9 y acá pongo A por D igual a 2, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. Vean que acá es una ecuación recíproca. ¿Por qué la ecuación? Porque acá si yo cambio A por D me va a dar siempre el mismo resultado y acá también, ¿cierto? O sea, que siempre nos va a dar el mismo resultado si nosotros acá escribimos 2B y yo escribo 2B más 2A, siempre me va a seguir dando 9 y si yo escribo B por A también me va a seguir dando 2. Entonces quiere decir que es una ecuación recíproca. Y ustedes vean, cuando D era igual a 4, A era igual a 1/2 y cuando D es 1/2, A es igual a 1/4. Eso es lo que significaba las ecuaciones recíprocas. ¿Se acuerdan que dimos, creo que el primer día de clase? Muy bien. Ahora hallamos R, ¿cierto? Vamos a hallar nuestra R. Nuestra R podemos hallar acá, ya tenemos despejada, podemos sacar de acá, ¿cierto? De donde ustedes quieran. Acá ya tenemos despejado R, entonces podemos hallar R. Tenemos el valor de D para A 1/2 y D 4. Mi R va a ser 7 sobre 6 y después tenemos para cuando A es 4 y D 1/2. Tenemos la R que es menos 7 sobre 6. O sea, tengo que hallar con todo, ¿sí? Con todos los valores que nosotros tenemos. Podemos formar una solución ya entonces, porque ya tengo el valor de R, tengo el valor de A, B, C y ya vamos a poder hallar todo eso. Entonces yo tengo el valor de A, el valor de D y el valor de R, ¿cierto? El primer valor que nosotros tomamos, A medio, D 4 y me salió R 7 sobre 6. Entonces ahí nos queda, ¿cierto? El valor de la primera progresión, eran 4. ¿Se acuerdan que teníamos que hallar el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D? Entonces tengo 1/2 más 5 tercios, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a ir hallando? Y acuérdense que B es igual a A más R, ¿cierto? Y si A es 1/2 más 7 sobre 6 me da 5 tercios, 5 tercios más 7 sobre 6 es igual a 17 sobre 6 otra vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿será que podía retroceder una diapositiva, por favor? No tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás, dice la profe Elena. ¿Acá? ¿Viste la ecuación que tenés? A por D es igual a más o menos 2. Acá. Y sí, y ese dónde estableció, o sea, no sé, no entiendo dónde usted estableció cuándo usar más 2 y menos 2. No, ahora usé 2, todavía no terminó el problema. Usemos Ya, 2 ya. ahora. Espera que todo esto vas a hacer con menos 2 también. Ya, gracias. No, demasiado apuradito estás.
Voy a salir y entrar en la otra acá. Acá, mira. Muy bien. Voy con la... Muy bien. Acá tenemos esta, ¿sí? ¿Quedó bien eso? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué nos falta? Ahora nos falta cuando A es 4, cuando D es medio y cuando R es menos 7 sobre 6. Entonces, busco la otra progresión aritmética y tengo ahí A es 4, le sumo menos 7 sobre 6, a 17 sobre 6 le sumo menos 7 sobre 6, le sumamos otra vez a 5 tercios menos 1 sobre 7 y me queda una progresión, ¿cierto? Decreciente. Y acá nos quedó una creciente. Y esto era cuando A por D, A por D es igual a ¿cuánto? A 2 positivo. El compañero estuvo muy preocupado porque no hacíamos con A la menos 2, ¿cierto? Y acá vamos a hacer ese, acá vamos a tomar, ¿cierto? Con menos 2, que es realizar el mismo proceso, solamente que vamos a tomar con D a la menos 2. O sea, yo tengo que optar todos los casos, no solamente uno, por ejemplo. Si hacíamos primero menos 2 y después más 2, de igual manera, ¿cierto? ¿Sí? No implica cuál haga primero, pero sí, cuando nosotros así tenemos dos valores, hay que hacer con los dos valores. Por eso, en el caso anterior pusimos que tenía que hacer el alumno es con la otra, con la otra razón negativa, ¿cierto? ¿Sí? Y acá lo único que vamos a hacer es volver a hacer todo. Normalmente yo les recomiendo que si, vamos a suponer, sale algo así en el examen o en el parcial, ¿cierto? En el parcial no puede salir ya progresiones. En el parcial, por ejemplo, entonces, que no pongan nomás la fórmula y empiecen a cambiar los signos, sino que hagan realmente otra vez esto. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan realmente esto, entonces, si por ahí ustedes se equivocaron en el otro planteamiento, enseguida se van a dar cuenta, hey, yo no puse acá más o yo no puse acá. Vamos a suponer que se olvidaron acá de multiplicar por 2. Y enseguida se van a dar cuenta, 4 y yo en el otro no tenía 4, ¿por qué? Entonces es una forma también de darnos cuenta si hicimos bien o no. Realmente acá lo que va a ir cambiando es en un signo al comienzo y después ya va a ir cambiando los números. ¿Por qué? Porque al cambiar el signo evidentemente va a cambiar también el número. Entonces tenemos otra vez, vamos a reemplazar esta nuestra ecuación 7 que nosotros teníamos donde despejamos, ya teníamos lo despejado hoy. Entonces, lo único que vamos a poner otra vez dentro de nuestra ecuación 5, pero la ecuación 5, ahora ya tomamos el 2, ahora voy a tomar con menos 2. Y voy a traer acá y acá voy a multiplicar, me va a quedar 9D y me va a quedar 2 D a la cuarta es igual a menos 4 porque 2 por 2 es 4. Entonces acá tengo 2D cuadrado menos 9D menos 4 es igual a 0. Y tengo una ecuación de segundo grado que entonces donde nosotros vamos a buscar sus valores, ¿cierto? Y obtenemos, ¿cierto? El valor aquí. Vean que aquí no nos da un valor entero, ¿cierto? Evidentemente no íbamos a poder hacer por factoreo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se puede dar el caso, ¿cierto? Que cuando hacemos por factoreo me quede con estas expresiones. Entonces, si ustedes quieren acá trabajar con decimales, lo pueden hacer, o si no, trabajar así como entero y al final nomás ponerle. Entonces, hallamos en 7, reemplazamos otra vez este valor acá en 7 en vez de poner 2. Entonces vamos a tener esto, acá podemos simplificar y me queda
2, entonces me queda 18 menos 9 más raíz de 2 sobre 4, porque acá hallamos un común denominador, ¿cierto? Que es 2. Y hacíamos 18 menos 9 y más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de 113. Y acá tenemos sobre 2 otra vez. Entonces, vamos a poner acá un 1. Y siempre hay que tener en cuenta que aquí está mi es igual. Entonces, extremo con extremo, medio con medio. Por lo tanto, entonces acá me queda por eso 4 en el denominador. Y acá ya vamos a tener, ¿cierto? 18 menos 9 es 9 positivo, más menos, y ya tengo el valor de A. Entonces, el valor de R, vamos a sacar, ¿cierto? Nuestro valor de R, ya tengo el valor de D, que es este, tengo el valor de A, y vamos a sacar el valor de R. Entonces, D menos A, acá son fracciones homogéneas, entonces me queda, ¿cierto? Y me queda 0, o sea, estas son realmente valores iguales y negativos y me queda esta expresión menos esta expresión me queda 0 y se rechaza por ser 0, ¿cierto? Porque R, evidentemente R tiene que ser distinto de 0. Eso es cuando tomamos el valor, uno de los valores. Y cuando tomamos el otro valor, ¿cierto? Cuando acá es negativo, porque acá tomamos valores positivos y negativos. Tomamos para el positivo y esto quedó 0. Cuando tomamos acá para el negativo, me va a quedar 9 menos 9, me va a quedar 0. Y menos por menos otra vez me da más y nos queda, se rechaza otra vez el valor. Y no hay para este valor, ¿cierto? O sea que para este menos 2 no tenemos una progresión formada. ¿Por qué? Porque se rechazan los valores de R, no encontramos, R es 0. Y nuestros valores de R, ¿se acuerdan que tiene que ser mayor que 1 o tiene que estar comprendido entre mayor que 0, ¿cierto? Entonces, imposible que sea 0. No puede ser, siempre R tiene que ser distinto de 0 y también A sub 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, vemos que en este caso no encontramos otra progresión como encontramos en el anterior. O sea que acá no encontramos. Acá, por ejemplo, nosotros encontramos, ¿cierto? La progresión, una y otra progresión. Si esto hubiese sido, no sé, a lo mejor otro número y a lo mejor nos podía haber dado también acá el valor de R y íbamos a buscar, ¿cierto? Los dos valores si R me salía distinto de 0. En este caso, pero hay que hacer esto, ¿por qué? Porque hay que escribir que R da 0. Por eso en este caso hicimos y no le dijimos que queda a cargo del alumno. ¿Por qué? Porque para mostrarle que en este caso da R igual a 0, entonces no es necesario, o sea, no podemos escribir la próxima progresión. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Muy bien. Entonces, ahora yo le voy a alzar, tienen unos cuantos ejercicios y si el fin de semana les voy a alzar más ejercicios de progresiones porque tienen todavía muy poco. Entonces, le voy a Ahí fue. Quería parar la grabación, ella me lo dijo. No, acá estoy otra vez. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Alejandra? Que usted quería parar sobre la grabación y sin querer salió. Ya otra vez. Bueno. Estabas
diciendo cosas por mí, no era eso. Ahora más ahí, profe. Sí, ahora más hoy. Ya tengo hambre. Bueno, entonces yo ahora le alzaré este material y tienen 3 ejercicios otra vez. Vayan haciendo los ejercicios de complejo, vayan haciendo los ejercicios de progresiones. El fin de semana le voy a poner más progresiones y como hemos quedado, ¿cierto? A las jueves a las 16 horas para que ustedes puedan preguntar. No se va a llamar lista, solamente aquellos que quieran participar de la clase, ¿cierto? Van a participar, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sí, profe. profe. Gracias. Muy bien.